pues vais a poder ver a continuación un dossier que hemos elaborado con respecto a tanto libros, cuadros, fotografías, archivos en formato carpetas y elementos como pueden ser herramientas, artículos de souvenir, en fin. Hay algunas cosas que tienen más valor que otras porque son inclusive documentos históricos, muchos de ellos son únicos, no hay copias ni nada que se le parezca, y bueno, pues con la finalidad de que la gente valore en su justa medida este tipo de colección. Y a partir de ahí, pues la gente que quiera visitarme, yo estoy en Rica, estoy en la calle San Juan, vivo allí, podría inclusive facilitaros el número de correo electrónico para la gente que se quiera poner en contacto conmigo, y a partir de ahí pues podríamos quedar para venir in situ, para mirar y para intentar llegar pues a algún arreglo. Yo lo que quiero es que esto no se eche a perder, esa es mi gran finalidad, es esa. Yo tantos años de sufrimiento, de trabajo, de no saber dónde guardar el material, en fin, yo creo que merece la pena que alguien siga con esto. Alguien, presumiblemente una entidad, pero que esté interesada, que no que coja un archivo más y lo deje ahí, sino que le dé valor y ponga en marcha todo lo que hay aquí. ¿Cuántos años has estado recopilando material? Yo he estado recopilando todo esto pues alrededor de entre 35 y 40 años. Y si me hubiese dedicado antes, hubiese tenido cosas que se han echado a perder que son de incalculable valor. Porque yo he llegado a sitios donde me han dicho, joder, qué pena. Si hubieses llegado un par de años antes, te hubiésemos regalado, porque nosotros también nos decidimos por falta de espacio, pues las casas son más pequeñas, menos metros cuadrados, y eran cosas que no las sentíamos tanto como nuestros padres, porque eran derivadas de sus abuelos, y en cambio, a raíz de que vienen nuevas generaciones, la cosa se va enfriando un poquito y no tiene el mismo valor sentimental que pudo haber tenido para mi padre, por ejemplo. Y ese es el motivo por el cual, seguramente mal, nos tuvimos que deshacer de todo ese material. De lo que conservas, ¿qué destacarías como más valorable? Hay muchas cosas que yo destacaría. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Este tipo de proyecto con el frontón de Australia, que ya digo es único, no hay otro. La fotografía de Chiquito de Eibar, pues el artículo este que data de 1400 y pico, que son fotografías históricas, y luego libros que ya no existen. O sea, yo en su día, mediante catálogo, pedí un libro que me llegó, y gracias al libro ese que pedí pude comprar 2 libros que no tenía, pero que no aparecían en ningún listado, porque eran de un bibliógrafo que editó la colección del Frontón Condal en Barcelona del año 1913, y él relataba en su artículo, haciendo separación por temáticas, de la bibliografía que existía en ese club para ese año, el año que nació mi padre, 1913, y los libros ya existentes. Esos, si no vas a un sitio de esos, no los puedes conseguir ni en internet ni en ningún otro medio. O sea, tienes que ir a sitios muy específicos. ¿Quién te gustaría que se quedase con toda esta colección? Alguien que amase el tema. Me da igual dónde, puede ser en Estados Unidos, donde hay muchísima afición, puede ser en Iparralde, podría ser aquí, pero bueno, eso deberíamos de llegar a un acuerdo,
porque a mí me gustaría que yo pudiera seguir continuando con la labor que he desarrollado. ¿Por qué? Porque estos muchos años de experiencia me han dado sabiduría y me han dicho, pues mira, lo que no pudiste comprar en su momento por falta de liquidez o por falta de lo que fuera, quizá puede seguir estando donde lo buscaste, lo encontraste, y luego, pues, como digo, hay sitios donde la gente hoy no va, que son libros de ocasión, donde hay artículos de esos que han ido de mano en mano vendiéndose, y que bueno, ahí puede aparecer cualquier cosa. Cualquier cosa que podría inclusive realzar la colección ya existente. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Me quiero presentar primeramente ante el gran público. Me llamo José María Urrutia, soy hijo de pelotari. Yo mismo me he dedicado durante muchos años a jugar a la pelota, y luego posterior me ha dado de hace unos 35 o 40 años para acá, pues me entró la fiebre del coleccionismo, tanto a nivel libros, tanto a nivel artículos, cuadros, fotografías, todo relacionado con la pelota. En mi caso, yo llegué a ser puntista profesional, pero yo entiendo que en la pelota las modalidades tienen que ir todas juntas. O sea, no puedes dedicarte solamente a la cesta punta y dejas de lado, por ejemplo, la mano, el remonte, la pala, la raqueta. Y yo pues me propuse hacer acopio de todas estas modalidades que os he comentado. Y bueno, yo os voy a enseñar una especie de álbumes que yo a través del tiempo he ido guardando, con fotografías, con artículos de prensa y demás, ¿no? Este sería, por ejemplo, el famoso Chiquito de Eibar, santo y seña de la pelota en el siglo XIX, el mejor pelotari del siglo XIX, Quintín Basaguren de la saga de Ondarroa. En fin, hay artículos aquí. Este sería un tío de mi padre, que fue un gran pelotari, Isidoro Urrutia Chaburu. Son fotografías de gran calidad, y bueno, pues estas fotografías vienen rodeadas de programas, de carteles, en fin, un poquito de todo. La mayoría de las fotos son originales. Aquí, por ejemplo, pues el primer frontón de Guernica, el frontón antiguo, no el Gerestu. Se sacaron una especie de bonos, es un bono antiguo. Luego, por ejemplo, la pelota pues en distintos sitios, en Aragón, en Mallorca. Este soy yo, en un reportaje que me hicieron hace algún tiempo, Patrimonio de la Pelota. Yo, hablando de Patrimonio de la Pelota, lo que enfoco este documental es, a la gente que pueda tener interés en seguir lo que a mí se me ha dado por coleccionar, y pueda inclusive ampliar la colección y mejorarla, para que esto quedase para gente que quiera hacer estudios sobre la pelota, o quiera escribir un libro sobre un fenómeno determinado de otra época, pueda recabar información en todo lo que se deja aquí, ¿no? Esto sería de ayuda importante para ese tipo de personas, que son pelotaris de otro siglo, cartas originales. Por ejemplo, creo que es del Ayuntamiento de Marquina, firmada por el alcalde de aquel entonces, pelotaris de otra época. El Manco de Villabona, el famoso Manco de Villabona, que jugaba a cesta y le tocaba sacar el saque. Ponía la pelota en el sobaco, dejaba caer la pelota y luego iniciaba el saque. Este sería, por ejemplo, uno de los álbumes
que habrá, por ejemplo, del orden de 15 o 20 de distinto tipo. Vamos a dar paso a este y vamos a coger el siguiente, que también seguiría más o menos el mismo tema, la cesta, pero bueno, con fotos, con dibujos, con artículos, tanto en inglés, en castellano. Este fue un gran benefactor de la pelota, el ibarrés José María Arancibia, que le tocó inaugurar, por gestiones que hizo él, el frontón de Cebú en Filipinas, el de Yakarta en Indonesia, el de Macao, debajo de la isla de Hong Kong, y luego también estuvo en un tris de abrir el frontón de ¿cómo se llama este? Ya me saldrá, de Teherán. Pero en aquel entonces, debido al tema con los ayatolás y el Shah al que le derrocaron, pues se quedó todo en agua de burbujas. Esto es, por ejemplo, un calendario que sacó el Ayuntamiento de Marquina, o no sé si estoy diciéndolo bien, el Ayuntamiento de Marquina o Garayan. En aquella época el cuadro de Palm Beach, el cuadro de Dania. Esto es, por ejemplo, un cuadernillo informativo del frontón de Dania, con todo aquí los que jugaron. Bueno, vamos a sacar uno, por ejemplo, para ver el contenido que tiene, ¿no? A ver, está un poquito duro para sacar, pero trae una información muy importante. A ver si logro sacar, porque está muy apretado, muy ajustado. Y aquí salen pues todos los pelotaris que están jugando en el cuadro, con las características de cada uno. O sea, información hay para dar y tomar. O sea, hay muchísimas cosas que la gente se pierde porque no sabe a dónde acudir, ¿no? Y aquí todo eso lo tienen en formatos de este tipo, en el que se ha ido recabando pues información de todo tipo, fotos antiguas, el tema de la pelota poco a poco. En fin, no estoy estoy un poquito espeso hoy y me cuesta hablar de una forma... No, eso no digas eso, no, pero, eso lo cortaré, José María. Pero bueno, es para que se hagan una idea, y a mí me gustaría que esto pues no quedase en agua de borrajas y al final pues fuese este, por ejemplo, sería de las raquetistas, las mujeres a la pelota. También trae un montón de información al respecto, dónde jugaron, dónde se inició el periplo de la raqueta. Esto todo fue en Madrid, los inicios. Esta fue la ibarresa, la mejor pelotari del primer ciclo de las raquetistas, y luego programas originales de los distintos frontones. Este sería el Sierpes de Sevilla, el Nuevo Mundo de Barcelona, Principal Palacio. Esos son todos programas originales. Muchos de ellos aparecen con las fotos de los jugadores o de las jugadoras, porque aquí en el mismo frontón jugaban puntistas, palistas y raquetistas, y a veces el programa hace alusión, por ejemplo, a una raquetista determinada, quizá porque ha tenido 15 días de muy buen juego y se le hace como una especie de homenaje y se incluye una fotografía de ella. Este, por ejemplo, es del frontón de Tenerife, que si no me equivoco, este año sería el 80 aniversario de cuando se inauguró el frontón. Este frontón sacó un álbum de cromos de las raquetistas. Yo lo tengo, pero lo tengo incompleto, pero las fotos están muy bien, y de estas fotos se puede hacer inclusive hasta un coleccionable, porque aparece la fotografía y luego el nombre de la raquetista a pie de foto. Betty Hay, este creo que es de Logroño. O sea, estos para un coleccionista deberían de tener un valor incalculable, porque no son fotocopias,
todas y cada una de ellas, de los programas, son originales, ¿eh? Y de la raqueta, posiblemente, no sin posiblemente, yo disponga del mejor archivo de raqueta conocido. Yo he estado en el Ayuntamiento de Eibar, me he movido por sitios donde yo he creído que podía haber algo y me han dicho, pero joder chico, ¿y esto de dónde has sacado? Pues sí, pues andar por aquí, por allí. Estos son fotografías de las raquetistas, muchas vienen documentadas, quiero decir, hacen alusión al año y al lugar donde fueron sacadas, que claro, muchas veces no es lo mismo que pongas raquetistas y no se sepa ni dónde estén, ni a qué año nos referimos, sino que tenga, por ejemplo, a pie de foto, pues la documentación, año tal, sitio tal, la raquetista que aparece es fulanita, menganita, en fin. Y las fotos, todas ellas, las que aparecen aquí, son originales, igual que los carteles. Este es el frontón de Tenerife, el que decimos que este año cumpliría 80 años desde su apertura. Y bueno, para que os hagáis dando idea de la copia de documentación que hay por aquí. Esto sería muy válido para escribir más libros, hablar sobre ellas con mucha más información y todo eso. Pues igual que desde esta punta raqueta, seguimos con la cesta, también hay de mano 4 o 5 álbumes o más. Seguimos también con programas originales, Sport Vasco, crónicas, fotografías, grandes pelotaris, todos ellos, 2 grandes pelotaris de Motrico, Pistón, y este es, joder, ya me salta el nombre. Pistón fue muy famoso y este también, este es Iturrino, no, ya me salta el nombre. Este es mi difunto padre con Pistón, es una foto del año 48, sí, 48, fotografías de... Aquí estamos, le tenemos aquí a Guillermo jugando al béisbol. Guillermo, un gran pelotari de Ondarroa. Y bueno, para que os hagáis, aquí hay sellos, por ejemplo, de pelota. Tengo también un espacio dedicado a la filatelia dentro de la pelota. Las raquetistas que en su 40 aniversario del frontón brindaron un homenaje a sus compañeros pelotaris. En fin, para que os hagáis una idea de lo que puede traer cada fotografía, cada álbum de estos para programas originales. En fin, cuando se inaugura el frontón de Bridgeport. En fin, aquí hay una documentación que yo creo que es muy válida para que esto esté en un archivo importante del cual se puedan beneficiar pues gente, estudiosos, gente que tiene intencionalidad de escribir sobre algún pelotari en concreto, para que bucee, para que mire. Como os he comentado antes, este sería el apartado filatélico que tengo con respecto a sellos y cartas de todo relacionado con el mundo de la pelota. Creo que es bastante extenso por lo que hay, por el conocimiento que tengo de lo que se ha editado. Tengo los álbumes y bueno, yo creo que la colección está bastante completa. Ahora seguimos con un archivo muy importante que es del frontón de Dania, en Florida, que está el más cercano al frontón de Miami, que este es un documento de la misma empresa y estamos hablando de la inauguración del mismo, que fue allá por los inicios de los 50. El gran Valentín Careaga, dueño señor de la pelota por aquel entonces, este sería el presidente, el dueño de lo que fue la empresa de Dania Hayalay, el edificio
con distintas fotografías, los programas de aquel entonces. Y bueno, este archivo es muy importante. Esto no tiene precio, eso es que no hay otra copia igual que esta. Esta es única con fotos sacadas, o sea, fotos originales. O sea, esto es una reliquia de reliquias. Este es un concurso internacional a los que a las parejas se les puso distintos orígenes. Uno representaba a Francia, el otro a España, el otro a Estados Unidos. Hicieron ver cómo los pelotaris, cada uno representando a su país. Este era un tema imaginario que se le ocurrió a uno de los presidentes del Dania de aquel entonces, y habla más o menos de todo eso, ¿no? Esto es un documento muy importante. En fin, ahora seguimos con programas originales del frontón de Marquina, de los años, a ver, este puede ser del año 69 en adelante. Son programas originales que están, pues, lo mejor conservados posible. Pero claro, esto por ejemplo, si cayese en manos de una persona que quisiera tenerlo mucho mejor, yo posterior os enseñaré los resultados de unas 10-11 temporadas, y esas temporadas que no aparecen aquí en programas originales, se les podría dar el empaque de lo que era un programa original e introducir los contendientes de cada partido, poniéndoles fecha, en fin, día, año y todo eso. Con esto que tendríamos, pues el archivo más importante que se pueda reunir de pelota con respecto a los partidos que se jugaron en su día en la Universidad de Marquina, santo y seña del Jai Alai en Euskadi. De esto existen dos copias, una la tengo yo y la otra tiene mi querida hermana. Esto iba a ser el frontón que desgraciadamente no llegó a funcionar. Esto iba destinado, el frontón para Sydney, Australia. En su día se llegó muy lejos en el proyecto, se hicieron estos planos de arquitectos que en su día costaron mucho dinero, porque no tenía ninguna duda de que el frontón se iba a inaugurar. Luego pues surgió el traspiés ese, que la votación no salió como esperaban, y este es el proyecto de un frontón que nunca llegó a existir, un frontón que no se llegó a inaugurar. Pero aquí tenemos lo que pensaban hacer en aquel momento la gente. Aquí está involucrado un señor filipino que tenía muchos negocios en la isla, en Australia, y parece que algo no salió bien. Fue por tema político por el que no se llegó a inaugurar. Bueno, pues aquí, por ejemplo, mano que no hemos tocado, que también hay 4, 5 o 6 álbumes, pues este álbum sería dedicado todo completamente para la mano, pues igual que los anteriores, con fotografías, documentos, artículos. Aquí hay un señor que llegó a escribir mucho y muy bien sobre la pelota, que es el señor Juan de Villasterio. Todo lo que escribió todos los artículos aparecen aquí, con las fotografías y demás. Esto es un libro abierto con respecto a la pelota. Aquí hay un dossier dedicado a Titín III, creo que es de cuando se llegó a retirar, bueno, que cosa que no se ha retirado nunca, porque creo que todavía sigue jugando. Aquí hay fotografías de pelotaris de leyenda, hermanos de leyenda, aparecen, pues lo más prohibido, el frontón antiguo de Guernica, aniversario en Guernica. O sea, son artículos que
que los lees y dices, este es también repetido como en el álbum anterior, ¿cómo se llama? Una acción del frontón este del que hablamos. Esto es un artículo sobre el nuevo libro que han escrito Tiburcio Arrastoa y el señor este que es Joseba, ¿qué pone aquí? Joseba Urretavizcaya. Es un libro de los que yo conozco, pues el más caro que ha salido, cuesta del orden de 180 y algunos euros, tiene un formato precioso, es fotógrafo profesional, y luego aparece en un estuche con piel de un cuero especial con el que se hacen las pelotas, una pelota incluida, en fin, y todo eso se ha puesto a la venta para gente que es está muy metida aquí nuestros compañeros franceses, a los cuales les podría ir dedicada pues ¿cómo se llama? Este documento, para que intenten pues valorar la cantidad de documentación que hay, porque aquí no solamente aparecen pelotaris de Gualde, también hay pelotaris de Iparralde, que fueron pues grandes jugadores de pelota. Pues el padre de Pampiladuch, en fin, se me ocurre uno, pues luego estuvo el famoso aquel héroe de guerra que tuvo una distinción en la Primera Guerra Mundial, creo que le dieron le dieron la Legión de Honor, que creo que es el distintivo mayor que puede obtener un ciudadano. Y decían que en la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra de trincheras, enviaba las granadas al bando alemán, cogiéndolas, metiéndoles en la chistera, gran chistera como llaman ellos, y lanzándolas al bando contrario. Estos también son unos programas originales del frontón de Lekeitio. Aquí aparece pues todas las temporadas. Esta es la temporada completa de 1970 y aquí aparece mes a mes los partidos que se jugaron. Unos carteles impresionantes que pueden dar pie a ampliaciones, a que se pueda utilizar todo este tipo de material. Pues hoy en día, por ejemplo, la gente que maneja un poquito los audiovisuales puede hacer maravillas con este tipo de información. Son unos carteles, como digo, todos ellos originales. De estos hay del año 70, en las que, por ejemplo, aparezco yo también jugando un partido. Este sería yo. En el 70 no había salido para Yakarta, que fue mi primera salida internacional, y en esta ocasión estaba jugando en Lekeitio. Este sería ya el siguiente año en el que no aparezco, porque ya había salido para Indonesia. De Indonesia hay un programa original de la inauguración, al igual que hay de otros muchos sitios. Y vamos, como os estoy haciendo referencia, la documentación que hay creo que es amplísima, de una calidad increíble. Yo lo mantengo lo mejor que puedo, y bueno, pues esto, por ejemplo, si cayera a manos de alguien que como mínimo tiene la mitad de la afición que tengo yo a guardar este tipo de materiales, sería mi gran ilusión, porque no sería un tiempo perdido, sería un tiempo que, bueno, que estaría a buen recaudo en un lugar mejor que en el que está, más cuidado, mejor ordenado, y que fuera una fuente de información para toda Euskal Herria y para el resto del mundo, porque hay aficionados a la pelota en Estados Unidos, en Cuba, en Venezuela. O sea, esto abarca a todo el mundo, porque la pelota
La pelota en sí no es un juego vasco, la pelota vasca sí. La pelota pues tiene muchas modalidades, en Italia, en Francia, en infinidad de países, ¿no? Inclusive los romanos tienen el antecesor que dicen que de donde proviene el béisbol, que es el oina. Luego están pues la pelota nacional de Ecuador, en el que tenemos herramientas por aquí. Esto, para que os hagáis una idea, es una cesta que la han inventado los chinos. A nadie se le ocurre inventar de una cesta que utilizamos nosotros hacer esto. Esto, por ejemplo, viene sin guante. Sería una forma de agarrar la cesta. Tú pararías la pelota en el espacio que tienes para parar y luego lanzarías. O sea, esto no se le ocurre a nadie. Una inventiva tremenda. Y se pueden hacer. Yo me acuerdo de un cestero que tuvimos nosotros aquí en Guernica. Él era de origen marquinés. Se llamaba José María Chávez. No sé por qué razón le llamaban el Macareno. Aquel hombre, para aquel entonces, y estamos hablando antes de que yo saliera a Vallecarta, inventó la cesta atómica. La cesta atómica era con una especie de guante con fibra de vidrio, una cosa, o sea, si hubiese habido continuidad y gente que estaba involucrada a más no poder bueno, pues en tirar la pelota para adelante como aquel señor, la pelota no habría pasado los apuros que ha pasado durante mucho tiempo. Ahora parece ser que esta última época, 10-15 años, pues parece que está cogiendo otra vez vuelo, pero muy poquito a poco. La gente tiene que aprender a ir a los frontones y mantener la pelota sin que medie la apuesta como mediaba antes. Es harto difícil. Y yo creo que es labor de instituciones vascas, gobierno vasco, diputación, todo ese tipo de gente en que arrime un poquito el hombro y no saquen en un cartel cuando presentan el Guggenheim un pelotario saltando por la tapia del Guggenheim. O sea, eso no es para eso, es para eso y para más cosas. Debe tener mucho más contenido, poner gente seria que sepa de qué está hablando, no gente que desconoce el tema, y eso yo creo que es muy importante. Este otro es el siguiente año, que también data, seguimos hablando de frontón de Lequeitio. Este sería el año 72. Aquí hay debuts de gente muy importante que luego llegaron a ser grandes fenómenos de la pelota. Aquí aparece, por ejemplo, el famoso Joey, el gran puntista americano, posiblemente el puntista, aquí está, Joey Lejarcegui, Remen Cachi. Estos dos han sido grandísimos delanteros, tanto el uno como el otro. Y este pues hizo así sus pinitos, ya venía jugando a un nivel muy bueno, y aquí vino a coger el máster. Empezó a jugar partidos, se movió en Lequeitio, se movió en Guernica, jugó en Marquina también, y bueno, pues se doctoró aquí, y luego fue, sin lugar a dudas, el mejor pelotari que ha dado Estados Unidos. Y Estados Unidos ha tenido, no muchos, pero algunos muy buenos pelotaris, y este sería el number one, como dicen ellos. Y bueno, esto por ejemplo puede interesar, que sé, a un coleccionista americano que yo me sé de uno que tiene una colección muy importante, y eso le podría valer para ampliar su colección, porque a mí no me importa que quede aquí, allí o en el otro lado. A mí lo que en realidad me importa es que esto vaya a alguien que ame y que le guste la pelota, y que tenga disponibilidad de, bueno, pues de pagar un dinero por lo que él estime oportuno, y mediante un arreglo llegaríamos a... Yo no dejaría de seguir coleccionando, yo lo que haría es seguir,
pero si tuviese más medios de los que dispongo, pues iría a Zaragoza, iría a Benidorm, donde también hubo frontón, iría a Sevilla, iría a Gran Canarias, iría, porque hay, buscando, buceando y haciendo labor de campo, como se suele decir, ahí se pueden sacar documentos impresionantes sobre lo que ha sido la pelota. Y no politizar para nada la pelota. Esto yo lo quiero poner bien claro, porque la política será buena para unas cosas que yo lo dudo, pero en el caso de la pelota ha tenido apoyos primero dentro de España y luego fuera. Yo llegué a jugar en Zaragoza, ha habido gente que ha llegado a jugar en infinidad de sitios, en Barcelona, donde hay gran ambiente pelotístico. En Zaragoza hubo 2 frontones. El intendente mío en Yakarta, Martín Barina-Rementería Aldecoa, un marquinés que vivió sus últimos años en Ondarroa, aquel creo que debutó en el frontón Tormes de Salamanca. Y tanto en Castilla, pero en Castilla es increíble la afición a la pelota que hay. Yo he estado por la zona de Salamanca y demás, y no pasas un pueblo que no tenga un frontón. En todos los pueblos hay un frontón, más pequeño, más grande, donde la gente pues no juega a cesta, pero juega a mano, o juega a pala, o juega a lo que sea. Y esa afición la tenemos que ir alimentando para que dé frutos, para que se cosechen medallas. Yo, por ejemplo, me acuerdo de un dato que me dijeron en su día. Me dijeron que en el pebetero español olímpico la primera medalla y medalla de oro la sacaron los pelotaris de cesta españoles. Yo me quedé asombrado. Era ya por el 1900 donde se jugaron unas Olimpiadas en París, Francia, y por aquel entonces llegaron a la final Francia y España. No sé qué pasó, a un malentendido. La cuestión es que no compareció el equipo francés. Claro, al no comparecer el equipo francés, le dieron la medalla a España, que no se la dieron. Estuvieron reclamar, por fin creo que ya la tienen físicamente, y se la entregaron al de 30 años, lo que fuera. La primera medalla en el pebetero olímpico español, cesta punta. O sea, son datos que dan un poquito de... Aparte que en las Olimpiadas se ha querido introducir la pelota, pero claro, la pelota tiene un problema, que tiene muchas modalidades. Y luego tiene distinta medida los frontones. Tienes frontones de herramienta que son más largos, frontones de mano que son más cortos, la raqueta, pues oye, que normalmente, habitualmente, aunque también jugaron los hombres, es predominante de las mujeres, que son las que sí triunfaron, pues se llaman chiquis o bomboneras por el reducido tamaño que tienen. Y claro, hablas de frontones de 50 metros y luego te vas a uno de 27. Y es que esto, ¿cómo lo metemos todo? O sea, un deporte y media docena de modalidades. Y claro, dicen, quítame esto de aquí porque esto es muy problemático para meterlo en unas Olimpiadas. O sea, y no sé, alguien debería pensar, ¿no? Y debería haber gente mucho más preparada de la que yo creo que hay, para que mueva los hilos y para que dé más facilidades al deporte. A los chavales que siguen ensayando, porque una cesta, no esta, no sé el coste que podría tener en euros, no iría más allá de los 40-50 euros, solamente por el material y el trabajo que lleva, pegar los celos y demás, pero una cesta que se elabora con mimbre y cuesta del orden de día y medio de trabajo, y luego el material, el mimbre, los aros, lo que es las costillas, lo que es el cuero, donde mete uno el guante, la mano, el guante, luego las divisiones que lleva. Ya digo, es un trabajo de pura artesanía.
Lo que sí podríamos aprender es, por ejemplo, de los remontistas, que ya hacen ya con un material mucho más barato que el mimbre que utilizan ellos. Y bueno, pues abaratar costes sí, pero luego la calidad también influiría, ¿no? Bueno, pues aquí seguimos teniendo más documentación metida en las carpetas. Esta sería Highbury, una revista que se dedicaba exclusivamente a la pelota, que está completa, ya está metida cada uno en su estuche. Esto es lo que hemos visto antes el archivo de correos, sellos, cartas y demás. Luego hay más álbumes aquí. Aquí hay uno exclusivo del frontón que jugamos nosotros, el de Yakarta. No hay más documentación sobre el frontón de Yakarta que la que aparece aquí. Esto sería de un compañero que murió. Yo pues obtuve, por mediación de su familia, pues el quedarme con todos los documentos que él tenía guardados, que no son pocos, que hoy obran en mi poder. Este es el famoso, esta es la famosa fotografía original del Chiquito de Eibar. Como hemos comentado antes, Indalecio Sarasqueta, alias Chiquito de Eibar, fue el pelotari más grande del siglo XIX. Esta es una foto suya original. La podemos sacar de donde está para que veáis lo que digo. Le falta una pequeña esquinita, una pequeña esquina, pero es una foto original de época. Yo, por ejemplo, me hago una idea de que unas zapatillas las que usó Michael Jordan en su último partido llegan a subastarse en 2 millones de euros, las últimas zapatillas con las que jugó su último partido profesional. ¿Qué podría llegar a valer todo esto, no? Aquí, en un libro me ha aparecido una carta en castellano antiguo, data de 1646. Esto es un documento histórico. Esto es para arreglar unas obras donde habían aparecido muchas manchas de humedad aquí en Madrid, y está dirigida al rey de España, 1646. Estos cromos troquelados, yo tengo unos cuantos, pero os enseño uno. Estos los hacía una fábrica artesana de chocolates, Amatller, en Barcelona. O sea, una colección completa de este tipo de cromos hoy en día puede valer una fortuna, porque claro, el que las ha guardado y el que ha hecho toda la colección pues no estaría dispuesto a regalárselo al primero, ¿no? Y claro, hay muchas cosas que hacer, mucho dinero que gastar, pero mucho dinero, y esto no es un capricho. Lo que tratamos de dirigir al pueblo vasco, o a cualquiera fuera del pueblo vasco que ame la pelota, es que sigan manteniendo este tipo de colecciones viva, ¿no? Viva, y que se gasten su dinero y que la amplíen y que la lleven aquí, para allí, que se puedan dar exposiciones en todo el mundo y todo eso, porque la pelota, por ejemplo, yo sé que en Italia gusta mucho. En Italia hubo muchos frontones de pelota en su día, y aparte los italianos tienen sus propios juegos, el tamburello, el braciale, el palapuño, que son modalidades de juegos de pelota distintos a los nuestros, con sus herramientas y demás, pero que valoran el contenido que hay y el valor cultural, deportivo y histórico que tiene la pelota. Yo creo que hoy en día la gente pega un paso de aquí para allí, pero no se da cuenta de... Yo creo que esto hay que quererlo de otra forma, y no se hace historia. El deporte hay que saber de dónde viene, hacia dónde va, cómo lo podemos mejorar,
Luego pues la idiosincrasia del pelotari vasco, que donde ha ido ha representado un pueblo vasco, ha señalado dónde está Euskal Herria en el mapa. Ibas a Yakarta y decías, ¿y eso dónde está? ¿El País Vasco? Pues el País Vasco está aquí. Y venimos ahí de una zona que está entre montañas, donde hay buen ganado, buen pasto, se pesca muy bien, se come mejor y todo eso. Y aparte jugamos a la pelota. En fin, y todo eso es historia que yo creo que no merece la pena perder. Es más, hay que valorar en su justa medida y ampliarla hasta donde se pueda. Porque yo tengo muchas cosas, pero me faltan infinitamente muchas más de las que tengo. Y eso tiene que caer en buenas manos con gente que tenga interés en seguir la labor mía, la labor de gente anterior a mí. Y bueno, pues ese es el mensaje que yo les trato de pasar, es ese, que esto no debería caer en saco roto, que hay mucha labor que hacer y que merece la pena. Cuando uno en un museo ve todo esto recopilado, bien ordenado, las herramientas, la indumentaria, las fotografías, los frontones, los países, las banderas, o sea, una persona, un tío que sabe llevar un museo bien y que dice, a esto le saco yo un rendimiento que no tiene. Y Euskal Herria o cualquier otro sitio podría tener al llegar la mejor colección de juegos de pelota del mundo, porque yo me aventuro un poco más y no solamente incluyo las modalidades nuestras o de pelota vasca, yo ahí incluyo modalidades como la pelota valenciana, la pelota mano canaria, los juegos que os he comentado de origen italiano o rumano o francés, en fin, hay muchas cosas que hacer y yo creo que cuanto antes se empiece, ya andamos tarde, pero cuanto antes se empiece mejor. A ver, pues aquí pues más de lo mismo, más carpetas, más fotografías, más material. Luego hay carpetas de estas grandes que tienen fotografías y programas de tamaño más grande. Esto mandé a hacer yo en México. Me dijeron, mira, oye, imagínate pues un pelotari, pero ponlo a nivel futurista, pon como si fuera un pelotari robot. Y me gustó mucho porque me vinieron con esta pieza, que es un robot de pelota, que podría dar inclusive pues bueno, juego a cualquier sitio, ¿no? Esto es una pieza de bronce, me parece la cesta con la pelota. Esto es una entidad que hace chocolates y eso, que se llama pelotari. Bueno, pelotari se llama el formato este. Y todo lo que aparece, este por ejemplo es un original, que se ve que data de esa fecha, con una especie de agradecimiento a la figura de mi padre por parte del presidente de la empresa Gerestu, que es como se llamaba el frontón de Guernica. Gerestu en realidad significaba Guernica, espectáculos y turismo. ES de espectáculos y la TU de turismo. Pues aquí, pues todo lo que va a aparecer tiene alguna relación con temas de pelota. Igual que esto, pues en esta carpeta veremos pues más fotos de pelotaris de mano. Esto es cuando las raquetistas jugaban en el frontón de Deva un partido. Esto es una foto de Shanghái con los pelotaris originales. Aquí un pelotari sacando y el otro esperando el resto. El frontón Palacio de Tijuana, en México. Lindo y querido. Aquí es un partido de 4 grandes estrellas de la pelota primigenia, donde aparece el gran pelotari Indalecio Sarasqueta, más conocido por el sobrenombre de Chiquito de Ibar. Son partidos de mano, de frontón de Marquina.
una copia del cuadro de Tianjin, en China, de un archivo mío, pelotari, programas de Guernica en fiestas, programas de cortes de periódico, en fin, no tiene desperdicio, todo está relacionado con la pelota. Tiene una fotografía preciosa del Palacio de los Gritos, de Cuba. Una fotografía preciosa. Esto está sacado de un cartel original que es el frontón de Madrid, donde se jugaba tanto raqueta como cesta punta. Es un frontón grande, son copias sacadas de originales, de programas, aquí más programas de fiestas. Esto es de cómo en el frontón de Durango, que es esto, sacado de una lámina antigua, lo mejor que se ha podido. Aquí se fundó la primera escuela de pala en Durango. Y tenemos aquí el texto que hemos aprovechado, que nos ha permitido utilizar el amigo Jesús María Zormendi, y esto pasa al archivo mío. Esto tengo el original, pero esto es una copia de los mundiales que se jugaron en el 2002 en la Ciudad de México. En fin, son carpetas que luego damos así a otra y, en fin. Estos son figuras del pelotarismo de aquel entonces. Son láminas de una calidad impresionante. Traen lo que es la figura y luego en el adverso traen un poquito la historia de cada pelotari, de dónde nació, qué años jugó, qué lugares. Son carpetas ilustrativas que traen la historia de lo que era entonces el Yoko Garbi, que o sea, no es lo mismo que la cesta punta no tiene tanta salida, aquí no había opción de parar la pelota, y claro, el Yoko Garbi tuvo sus problemas cuando la gente empezó a cambiar los modelos de cesta y retenía más la pelota, hacía el juego más sucio. A ese tipo de herramientas se le llamaba el Mauser, porque adquiría mucha más velocidad que la que utilizaban estos, que era pues más que cesta punta, era un tipo remonte, o sea, apenas paraban la pelota. Esto está completo, estas láminas. A ver, aquí tenemos un homenaje que se le brindó al pelotario Valentín Careaga, que en su día fue número 1 en la posición de delantero, conjuntamente con Fernando Orrea, Salsamendi y toda esta gente. Luego tenemos, por ejemplo, un zaguero buenísimo, Brenner, es una fotografía original de él, y luego pues aquí, según va surgiendo, tenemos fotografías originales que datan algunas del siglo pasado. Está tristemente agujereada, se podría aprovechar, pero bueno, yo creo que el valor tiene el cómo está, el cómo se ha adaptado a los tiempos que corren, y aquí hay un montón de fotografías. Entonces un trabajo que hizo un dibujante, que es por ejemplo como el sistema de dibujos animados que va el pelotari sacando y demás. Pues aquí tenemos un contrato de un pelotari en China, en Shanghái, casualmente. Y bueno, esto es un sacar y ver cosas que bueno, que no son habituales. Aquí tenemos programas de los distintos frontones, de raquetistas, de puntistas, en fin, de Orlando, Seminole, Miami, Tampa. Esto es un dibujito, sin más. Bueno, pues aquí en estas carpetas, ¿qué podemos tener? Pues partidos de pelota que se jugaron en el frontón de Lequeitio. Aquí hay una curiosidad de cuando todavía el gran pelotari Joey, de origen americano, jugó unos partidos aquí. Todavía no era el Joey que triunfó en Miami.
y aquí aparece todavía sin cuajar del todo, jugando terceros partidos. O sea, Jovi Gorostiza contra Muñátegui Arana, ¿eh? Son partidos que dan pues, fe de la época que son. Estos son de los años 70, este es del 72 en concreto, y lo hay del 70 y del 69, creo. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos, en tema filatélico, el tema de la pelota, sobres con campeonatos, con parte de la historia de la pelota. De esos álbumes creo que hay 3 o 4 también. Aquí tenemos lo que son los guantes de cuero. Esto es un trabajo artesanal que lleva un montón de tiempo hacerlo. Luego tienes que malear lo que es el cuero, metiendo los líquidos especiales y demás. Aquí hay una de delantero y una de zaguero. Alguna tengo dedicada y todo. Y estas son del que entonces era el último artesano que hacía este tipo de herramientas. Que ya murió, desgraciadamente murió. Estos son raquetas de tenis. A ver, aquí hay de pádel, aquí una almohadilla de la Federación Internacional de Pelota. O sea, todo está aquí relacionado con la pelota. Herramientas del SIPA filipino, un guerrico de pelotari. Estos son muchos años de dedicación. Y giramos por aquí y por allí. ¿Qué nos puede salir, por ejemplo, por aquí? ¿Qué hay cosas? Pues vamos a ver qué nos puede salir. Aquí nos sale, por ejemplo, un calendario de pelota con las distintas modalidades. Aquí aparece la pala, aparece la cesta, aparece la mano, distintos frontones. Bueno, vamos a poner aquí eso. Esto, por ejemplo, son fotos de Guernica. Aquí hay un programa que es del MGM de Las Vegas. Torneos. En fin, pero aquí hay una curiosidad que ahora os la voy a enseñar. Esta es casualmente una entrada al frontón de Guernica del día de la inauguración. Esta es una entrada que es una reliquia del año 63, está en muy buen estado. Esto del desarrollo de cómo fueron las obras. Luego aquí hay una pegatina para el coche, que en aquel entonces se utilizaba. Pues son pequeñas joyas que datan pues de eso, de los años, en principio de los 60, como son los 63. Aquí aparece el italianísimo juego del Brasale, que es una lámina original. Es una lámina de no sé qué material es, parece entre plástico y... En el Life este debe aparecer algo de pelota. Ah, sí. Es un artículo americano de pelota. Cubans and Spaniards bring highlight World Fastest Game to New York. Cuando se inauguró el frontón en Nueva York, no tuvo mucha andadura, pero es un reportaje original del Life de aquella época. Y ya te digo, aquí puede aparecer cualquier cosa, o sea que yo muchas veces me quedo asombrado porque hasta yo tengo olvidado que tenía ese tipo de material, porque yo llevo en esto cerca de 30 y muchos años. Una portada del Time, con un pelotario de cesta, Chucho Larrañaga saltando,
el frontón de Barcelona, campeonato de mano, con esta gente que está aquí, los carteles estos son pelotaris de mano, que es otra modalidad distinta a la cesta, como puede ser la pala, el remonte, en fin, aquí por ejemplo hay una tenista, aquí hay un cuadro de un pelotari. Estos son las raquetistas, que también tuvieron un reportaje en el periódico este. Este es un pelotari de guante, vemos con el botillo la parte de atrás. O sea, hay cosas aquí que vamos, que merece la pena que estén enmarcadas, bien guardadas, porque es todo esto configura pues material para, yo pienso que para tirar para adelante con un museo de los distintos juegos de pelota. Que yo en mi caso no me quedo ahí, no me quedo en los juegos de origen vasco. Yo voy al origen de los juegos vascos, de los juegos canarios, como pelota mano o la pelota valenciana, que todos son juegos, todos y cada uno de ellos son juegos de pelota. Por ejemplo, una figura de un pelotari sacando, el otro esperando a restar. Aquí que pueda haber. Pues la Asociación de Periodistas de Barcelona le hacen un homenaje al que fuera intendente Chiquito de Vergara en Barcelona, y este homenaje data de 1918, que ya ha llovido un poco desde entonces, y ya digo, todos ellos son originales. Este cuadro también es original, de Barcelona. Esta, por ejemplo, este era el marcador oficial, Le Chanteur. Le Chanteur es el que cantaba cómo iba el partido. O sea, 18-13, 15-5. Esto son frontones en Iparralde. Esta foto es original. Esta no sé de dónde debe de ser. No trae aquí alguna fecha, que pasa que yo sin gafas no la veo. Y en fin, son cosas que todo complementa el tema de la pelota, ¿no? Aquí os voy a hablar de los álbumes que me han llevado pues largas horas, ¿no? En este caso, por ejemplo, aparecen partidos de pelota a mano en distintos lugares. Como hay un chiquito de Eibar, hay un chiquito de Bilbao, que este en su caso es palista, frontón Euskalduna, en fin, programas que son fotocopias de artículos de prensa, pero que son unas reliquias, ¿no?, de aquella época. Luego tenemos en mano también las crónicas de lo más destacado de la época, haciendo referencia a pelotaris antiquísimos, en este caso como Baltasar, un pelotari del Goibar, pelotaris ya retirados, en la Darraga de Logroño, pelotaris de mano, de pala, de cesta. Este chico, por ejemplo, es un gran aficionado, ya retirado ya de su labor, que llevaba a la escuela de pelota de mano en Guernica. Es conocido mío, más o menos tendrá parecida edad a la mía. Yo creo que le conocí a este cuando cursábamos la escuela aquí en Guernica, en los Maristas o en algún otro centro. Y bueno, este es un álbum, pero álbumes como estos hay pues 20 o 15 o los que sea. ¿Este de qué puede ser? No, este es de temática vasca, pero no de pelota. Luego, por ejemplo, si echamos mano aquí y vamos a la mano, pues ¿qué nos puede aparecer? Seguimos con la mano igual que antes. Aquí nos pueden aparecer pues reportajes de pelota, fotografías, crónicas de pelotaris que ya están retirados, tipo Laizola II y demás, pero
que son grandes trabajos para que, bueno, pues la gente, estudiosos de la pelota, gente que tiene intencionalidad de escribir un libro, pues coja datos, años, partidos, lugares. Esto también sigue con la mano. Aquí me hemos puesto algo bonito en la portada, un pelotari ahí, con todo su estilo, y aquí sí aparecen fotografías, carteles, grandes pelotaris de antes, crónicas de pelota. En fin, yo creo que es un material que puede estar en cualquier biblioteca de pelota. Homenaje a Miguel Ayastegui. Esto mi compañero José Agustín Larrañaga lo fue escribiendo en la revista de Eibar, y fue por capítulos. Este es el primero, luego tiene otros 4 o 5. Luego, por ejemplo, por ejemplo, no nos pone de qué va el lomo, pero bueno, enseguida lo miramos. Y este va más de cesta. Este enseña cuadros de pelota, fotografías, carteles. Estos son copias, estos no son originales. De raquetistas, de puntistas de distintos frontones en Estados Unidos, en Biarritz, Francia, antiguos pelotaris, raquetistas, hay un poquito de todo, claro. Aquí hay unos programas originales del frontón de marquina, de cesta. Todos estos son originales. Estos los hacía mi primo, que tenía una imprenta, y no solamente estos que están en esta carpeta. Luego hay otros muchos que seguramente me los hubiese regalado, al igual que hizo con estos, pero que tuvieron la mala fortuna de coger ahí ¿cómo se dice? Unas inundaciones y se le chafó todo en papel. O sea, una verdadera pena. Pero gente que todavía conoce a Aramayo Larrañaga, Chucho Larrañaga, Chino Bengoa, Chávez, recientemente fallecido Chucho Bengoa, Guarita, también ha fallecido. Pero toda la gente americana, por ejemplo, les tiene que encantar, porque a esta gente, a estas superestrellas, les han visto jugar ellos allí, en Miami, en Tampa, en Dania, en todos los frontones. Estos son joyas que valen un dinero, ¿no? Que valen un dinero, y si vas a venderlas una a una o en esto, pues... Pero bueno, esto... A mí me gustaría que esto fuese a parar a manos de alguien que tuviera intencionalidad de moverse y documentarse en lo máximo posible, y luego pues hacer un museo de pelota. Aquí mismo, por ejemplo, con esta otra carpeta, vamos también a abrirla un poco para que veamos qué contenido tiene. Son pelotaris de mano también, cada uno en su casilla. Pero son muchos años de dedicación, muchos años de esfuerzo, muchos viajes, hacer una pasión de uno mismo con todo esto, ¿no? Y aquí se ve que estas fotos son originales, son fotos pequeñas pero originales, dedicadas, en fin, que esto no se puede vender una a una porque te eternizas y necesitarías media docena de vidas. Pero bueno, Barberito, esta era la figura de mi pueblo. Gaur Barbero jugatzea, bueno, fronto y vete gaur. Se llenaba el frontón cuando jugaba el Barbero. A mi difunto padre, que era pelotari de cesta, le tocó en algunas ocasiones hacer de juez en los partidos de mano. Y revistas completas, o sea, este es, por ejemplo, el mejor remontista de la última época, Coteto Escurra, que junto con Ábrego son las grandes figuras del remonte. Cesta, pelota, aquí hay canciones de pelota,
aquí que va. Bueno, pues aquí tenemos más documentos, revistas, fotografías. Estas las saqué yo, son pelotaris antiquísimos. Hice un cuadro, o sea, hice unos calendarios de bolsillo con todo el cuadro, que son, creo que son 30 y tantos pelotaris. Este es el frontón de mi pueblo, de Ondarroa, Corchero con Mamuk. Estos son los pelotaris de los que hablaba, que la colección está completa. La pelota vasca en Cuba. Este es el frontón de Betijay de Madrid, que recientemente se ha remodelado y ha quedado precioso. Es el frontón más bonito del mundo, con diferencia. La Capilla Sixtina, vamos, ha sido una maravilla la labor que han desarrollado en Madrid con respecto. Hay cuadros de Ocala del 2006, fotografías que están todas sin orden, pero están, que lo que vale es que estén. Y ya te digo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 álbumes, varios de raquetistas con documentación que no la tiene nadie. Porque un día en Eibar, cuando fui yo de visita al ayuntamiento, Eibar fue una de las poblaciones que más raquetistas tuvo en la época gloriosa del juego este. Me dijeron, si tienes más que nosotros, pero ¿a dónde vienes? Pues bueno, vengo a coger de lo que no tengo, de lo que tenéis vosotros, de lo que yo tengo ya está aquí, pero en fin. Y aquí pues también hay fotos, también hay carteles. A ver este, por ejemplo, ¿qué nos trae este? A ver. Epa, aquí hay fotos de raquetistas un día de fiesta y no están jugando. Esto es cuando sacaron un documento que recibió el premio Macunde. Sacó una mujer, una chica que se llamaba Marisa Cid, a la que le conocí cuando hicimos en el Museo de Guernica hicimos un monográfico sobre las raquetistas. Aquí las raquetistas en el cuadro de pelotaris, cambiando impresiones. Chiquita de Bilbao, la raquetista de la época, contratos, papeles. Aquí aparece pues la famosa Chiquita de Anoeta, que está aquí en la foto. Aquí hay unos datos que no os quiero perder, que están ahí. Y aquí hay fotos de María Luisa Alberdi Aldazábal, que seguramente sería una raquetista ibarresa, porque mi amigo José Agustín Larrañaga la sacó en la revista local. Nos había salido un reportaje a 2 páginas. Este sería así. Y luego este reportaje. Estos también hay originales. Estos son copias, pero tengo originales. Las vestidas de fiesta, que es una foto original y antigua. Pero bueno, todo es historia. Esto es raqueta. Pues aquí vamos a volver otra vez a la raqueta para que lo que he dicho anteriormente, la documentación que tengo de raqueta, pues para que se vea, ¿no? El libro que sacamos de las raquetistas, cuando jugaban en Cuba. Mi amigo Francisco Javier Sagastizábal, que me ayudó con el libro, dice que la abuela de Miguel José también fue raquetista. Y bueno, todos son pues fotos, reportajes, todo es aquí, todo es raqueta. Algunas de las exposiciones que se han dado aquí y allí, y datos y más datos, fotografías, y bueno, lo que yo entiendo que necesita tener un centro de documentación bien provisto, para que la gente utilice esos datos y extienda, si es posible, que seguramente será posible, mucho más pues lo que hay allí, porque esto no termina nunca, porque siempre aparecen cosas. Esto no sé si hemos visto o volvemos a lo de antes. Esto es raqueta también, todo es raqueta. Una foto en Deva, donde jugaban algún partido.
Y todos son artículos de raquetistas, fotografías, en fin. Aquí hay para dar y tomar, para dar y tomar. Un programa, hay programas originales metidos dentro de las carpetas, y no uno y dos, sino un montón, y hay veces que salen de su sitio. Y por ejemplo, vamos a mirar este, que data de 10 años antes de que naciera yo, del 43. Este parece ser que es una copia del Betty High, 18 de abril del 43. Isabel y Feli contra Pilar Chu y Vallarta. Yolanda y Julia, estas eran pues las grandes de las que jugaban mano a mano, eran las que destacaban como raquetistas, normalmente. Estas son fotos de raquetistas en México, o sea, y ahí tenemos, pues bueno, esto es inabarcable. Luego no solamente tenemos eso, si podemos cambiar un poquito, ya veis que aquí hay álbumes que se nos hace imposible hablar de todos por la cantidad de documentación que hay metida en ellas. Entonces, un programa de partido del 67, programas, reproducciones, fotocopias, el gran Churruca jugando en Guernica, reportajes de resultados, en fin, todo. Luego aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Aquí, por ejemplo, salen reproducciones de carteles. Entonces, de cuando se debutamos en el año 68-69, fotografías de una calidad buena, el frontón de el programa de la inauguración del frontón de Guernica, frontón zaragozano, una revancha España-Francia. O sea, aquí hay, yo creo que para un amante de la pelota, cosas. Este es el grandísimo pelotari Ábrego, Jesús Ábrego, llamado también el mago de Arroniz. Este fue el mejor pelotari del siglo XX, navarro. El primero fue el Chiquito de Eibar, del siglo XIX, y este llegó a ser el mejor pelotari de todas las modalidades vascas al remonte. Este decía que era una maravilla verle jugar. Era delgado, no bajo, más bien tirando un poquito alto. Sí que tenía una habilidad por la muñeca algo increíble, o sea, no tenía la corpulencia que tenían Irigoyen y toda esta gente que eran unos hombrones. Este creo que tenía una habilidad, pero algo, y mucha gente coincide, no pone ninguna objeción nadie cuando ves a ese que es el mejor pelotari del siglo XX y este que fue el mejor pelotari del siglo XIX. Indalecio Sarasqueta, Chiquito de Eibar. Y bueno, pues aquí ya vemos más o menos lo que tiene este álbum. Vamos a pasar al siguiente. A ver si nos deja poner aquí en su sitio el tema. ¿Qué viene aquí? Pues bueno, supongo que vendrá. Estas son fotos un poco más pequeñas de carteles que hice en su día, de pelotaris. Esto es en Barcelona. Aquí aparece un tío de mi padre, gran enemigo de Arboza Menor, enemigo en lo referente al deporte. Esta es una foto sacada de una foto en blanco y negro de La Habana, Cuba, año 24-25, con Guillermo Pistón. Está también el que fuera intendente de Miami, Pedro Mir. Este es el famoso boxeador Uzkudun en Barcelona con pelotaris. Esta es una foto de Shanghái. Esta es otra también de Shanghái, de China. Que estas, al tener mucha calidad, se pueden reproducir en cuadros grandes. Un día de fiesta allí en China, pelotaris con sus señoras. Esta otra es de Barcelona. Aquí aparece una foto que no es muy, es un tanto curiosa, que es de Vigo, aquí en, y esta foto
tiene un valor sentimental grande para mí, porque aquí aparecen los dos pelotaris, los dos pelotaris, figuras grandes, ambos ellos. Uno sería Guillermo, el monarca, también conocido como el milagro de la pelota, y el otro sería José María Urrutia Arcocha, mi difunto padre. O sea, son álbumes, son fotos, son programas, son libros. Esto es un mundo dentro de la pelota. Y claro, hay gente que le gusta la mano y va solamente a mano. O le gusta la cesta y colecciona solo cesta. Yo soy de los que pienso que esto tiene que ir todo en el mismo cajón. El mismo cajón quiero decir, todos son hermanos, herramientas. Este es un álbum que sacó un periódico, no me acuerdo ahora cuál, que habla un poquito de todas las herramientas. A su vez tiene un interior que habla aquí, por ejemplo, pues de la herramienta, de la cesta, del tipo de mimbre, de los distintos artesanos. Esto está muy bien documentado. Creo que, no sé si fue el Gara, no me acuerdo. El Gara, mira, he acertado. El Gara. Y sacó una colección completa, las herramientas, cómo se cura la mano, cómo se protege la mano, share, el distinto tipo de palas, la raqueta, los guantes que hemos hablado antes, la cesta, el remonte, el guante también. O sea, aquí tienes una documentación muy completa. Esta, por ejemplo, va de share. Pues bueno, cómo se teje un share, los distintos modelos de share que hay. Es un juego muy vistoso de ver. O sea, yo no lo he visto nunca. Ahí los argentinos, los de Iparralde son unos fenómenos. Aquí la mano o el tipo de frontones que hay, de herramienta, de mano. Esto es más herramienta, Yoko Garbi, tipo de cesta, cómo sale del aro, cómo se va tejiendo y cómo queda al final. El tipo de material que se usa, el tipo de guante, cómo se corta, dónde van los dedos, en fin, cómo se hilvana o se cose todo eso. Esto es un documento también que tiene, pues yo creo que mucho valor, porque aquí hay herramientas, pues una cesta, hay pues un pelotari de mano. Aquí, pues, ¿qué nos puede dar esto? Pues aquí puede haber... Estos son reliquias. Esto en su día a mí me costó casi 2.000 euros. Son fotografías de estudio de pelotaris antiguos. A cada fotografía de estas se le puede sacar una ampliación y una resolución. O sea, los fotógrafos antes eran tan buenos como los de hoy, si no eran mejores. Y fotografías de las grandes figuras. De Ardoza Menor, del abuelo de mi padre, del abuelo del tío de mi padre. Aquí está el Ardoza Menor, estas son fotos. Este es Ardoza Mayor. Estos son Ardoza Menor. Fotografías históricas. Estos son álbumes que, ya digo yo, hace muchos años a mí me vedró casi 2.000 euros. Ahora, yo sabía que esto valía. Y como estaba muy metido y en aquel entonces económicamente andaba un poco mejor, pues yo me tiré al ruedo. Ahí tenemos un libro, una carpeta que está llena de unas revistas que en su día, por mediación de mi amigo José María Otermin, sacaban en el antiguo Pilota Taldea. Bueno, ya llegando a la conclusión, yo animaría a personas físicas o entidades que tengan medios de hacerse con esta colección y seguir desarrollando con gente que puedan tener ellos
y yo me apuntaría a ese listado para seguir incrementando todo lo ya existente. O sea, eso sería para mí lo máximo que podría pedir a nivel de aficionado de pelota, que he sido, que sigo siendo y que seré hasta que el día que me muera.